Muy buenas amigos, vamos a comenzar el periodo de entrevistas aquí en Crónicas del Campo y se encuentra con nosotros Ángela Delgado, que es presidenta de la Cooperativa San Miguel y también presidenta de Asaga Canarias, entre otras cosas. Y con ella vamos a hablar de lo que acontece en el sector primario por estas fechas. Comenzaremos con el tema plátanos porque estamos muy pendientes del resultado de esa proposición no de ley llevada al Parlamento de Canarias, y hay diferentes temas también. A ella le preocupa el tema de la sequía, pero muchísimo, y otros temas que vamos a tratar, también la ganadería. Vamos a saludarla. Ángela, buenos días. Buenos días. Comenzamos, si te parece, con el tema plátano. Preocupados con un poco pues, con esa proposición no de ley que pasó al Parlamento y que, bueno, pues ahora está en exposición pública, ¿no? Sí, efectivamente, lo que parece de sentido común, o lo que nos parecía de sentido común, que era poner un máximo para el cobro de la ayuda a la hectárea de plátanos, tal y como la tienen todos los demás cultivos, lo que parecía una cosa, pues simplemente de plasmarla. No olvidemos que esa ayuda se concedió con una media de 37.500 kilos por hectárea. Se conceden los 141,1 millones a las 420.000 hectáreas, 420.000 kilos, y la media en aquel momento, en 2007, era 37.500 kilos por hectárea. Pues habiendo puesto una cantidad que creemos que es bastante generosa, de 65.000 kilos hectárea, pues nos hemos encontrado que ha habido una resistencia tremenda y vemos que en muchos casos se habla o se pone en la boca que esto va a perjudicar a los pequeños, pero que vemos que quien los dice precisamente no son pequeños. Y por otro lado, pues muchas de las voces que hablan son, digamos, plataneros no tradicionales. Yo diría, lejos de entrar en una guerra de grandes o pequeños, diría que este decreto tiene que proteger al plátano tradicional, porque la ayuda se concede al cultivo tradicional del plátano. Entonces, tiene que seguir concediéndose o modificarse en función de que proteja a esos plataneros tradicionales, grandes y pequeños y medianos, que cumplen esas prácticas por las cuales se concedió esa ayuda. No olvidemos que cada vez que vienen los inspectores de Europa, los llevamos a ver lo más escarpado, lo menos productivo. ¿Para qué? Para luego inflar otros históricos. Nosotros creemos que 65.000 kilos por hectárea es una muy buena cifra. Hay muy pocos productores que superan esto y que lo mantienen año tras año. Ángela, y un poco abriendo la mano en ese sentido, si hay productores porque tienen sus faneguitas, sus 2 faneguitas, y superan eso, se podría directamente, sin modificar mucho esta proposición no de ley, bueno, pues que se admita a esos productores con esa cantidad, ya que la tienen en histórico, y que encima pues los inspeccionen a ver si cumplen, porque realmente hay que inspeccionarlos, ¿no? ¿Se podría hacer eso? Yo creo que tenemos que hacer normas que nos vinculen a todos. No podemos hacer excepcionalidades porque muchas de esas fincas a las que se alude son fincas que tienen que regularizar de alguna manera su situación. Es decir, si es que están en hijuelas, en manos de primos, hermanos y demás familiares, yo no creo que lleven 30 años así. O que tengamos que esperar otros 30 años a que eso se regularice. Se da un plazo, como se le da a cualquier agricultor. 2 o 3 años, más o menos. Creo que es antes. Tienen hasta junio o julio, según el decreto, para regularizar esa situación. Pero realmente lo que no podemos hacer es para unos unas condiciones, para otros otras condiciones. O sea, hacer un decreto a medida para cada productor, eso es imposible, pero no en esta ayuda, en ninguna ayuda. Y con respecto al histórico, ¿cómo lo ves, Ángela?
Porque de pasar de 2 a 3 años. Yo creo que eso es prácticamente imperceptible, diría yo. No, por más que hablan, a mí me gustaría que todos estos que hablen saquen tablas de Excel y demuestren por qué hay tan fuerte perjuicio y a quién es ese perjuicio tan grande. Yo creo que eso no es decirlo, es demostrarlo con datos. Esas simulaciones de históricos se han hecho por la consejería y realmente no cambia gran cosa de dividirlo en 2 años o en 3 años. Lo que sí cambiaría significativamente sería el porcentaje del histórico anterior sea mayor o menor. Ahí sí hay cambios grandes. Y nosotros lo que preferimos desde la asociación es proteger, vuelvo a repetir, a las plantaciones tradicionales, es decir, a lo que viene desde atrás, siendo platanero, que ese histórico tenga mayor peso en esa fórmula. Y luego dividirlo en 3 años o dividirlo en 2, vuelvo a repetir, no es tan significativo. Se tarda 1 año más y se quita el efecto llamada, porque no olvidemos una cosa, que yo creo que es una contradicción y que todos lo vemos. ¿Cómo es posible que después de un año, como el 2023, que estuvimos hundidos en precios, hundidos en la miseria, los plataneros, todos... 6 meses sin apenas cobrar. Exacto. Después de ese 2023 negro y de lo que estuvimos ahora también, este verano negro del 2024, todavía hay un efecto llamada de plantar grandes plantaciones de plátanos en algunas islas. ¿No hay una contradicción aquí? Entonces, lo que busca el decreto es, lo primero, quitar el efecto llamada que ha tenido sembrar plátanos a diestro y siniestro, y lo segundo, proteger a los productores tradicionales de plátano de Canarias. Con esas dos premisas se limita la ayuda, vuelvo a repetir, no se limita a que un productor tenga más producción en esa hectárea. Si produce más, tendrá más kilos y cobrará más del mercado. Pero lo que tenemos que poner es cordura a que 1 hectárea de plátanos no puede dar 200.000 kilos. Y por ahí yo creo que veremos cómo se plasma la foto de la próxima revisión y veremos si los 0,36 euros llegan a los productores o seguimos recortando cantidad porque tenemos que dividir la misma cantidad, los 141 millones, en más kilos, como pasó en el 2023. Y efectivamente, otro día la consejería habló de pedir un incremento de la ficha financiera, pero será en el 2027. Hasta ese momento tendremos que ir dividiendo esa cantidad que bien dice y cada vez será menos para los productores, ¿no? Efectivamente, ahora tenemos un viaje próximo a Bruselas en que va una delegación a intentar que el POSEI en su globalidad, no solamente digamos la ficha financiera del plátano, sino todo el POSEI en su globalidad, consiga repercutir los aumentos de costes que hemos tenido desde que se crea la ficha hasta hoy. Es verdad que las fichas europeas se generan sin IPC, eso ya lo sabíamos desde que se concedieron, pero también es verdad que las circunstancias en Europa en los últimos años, la guerra de Ucrania, la subida de los cereales, todo lo que se ha encadenado ha hecho, las subidas de salarios, las subidas de todo, de energía, ha hecho que esa ficha quede prácticamente obsoleta, absolutamente. Totalmente. Porque se calcula que hay un 45% de subida de costes. Entonces, es verdad que vamos desapareciendo los productores europeos y se va generando un lobby externo a la Unión Europea para producir fuera de la Unión. Entonces, esto es lo que hemos denunciado agricultores y ganaderos de toda Europa, que hemos salido a la calle para declarar la injusticia absoluta y la doble moral que ha tenido Europa con este sistema, que nos va extinguiendo a nosotros por el medio ambiente o porque somos irrentables o porque nos quitan el agua o por cualquier cosa. Pero no se sostiene una Europa que luche por un kilómetro cero
a la vez que abre las importaciones del otro extremo del planeta. Hay que ser coherente con el discurso. Y Europa últimamente ha perdido la coherencia en los discursos. Esto es lo que nosotros hemos denunciado por activa y por pasiva. Seguiremos denunciando. Parece que hay algún giro hacia el campo y hacia reconocer los derechos de agricultores y ganaderos europeos, o por lo menos, si no cláusulas espejo 100%, yo ahí veo el ejemplo de Estados Unidos y de Europa. Ahora se quiere poner impuestos a los coches eléctricos de China. ¿Y por qué no ponemos aranceles a los productos que vienen del otro extremo del planeta? Si tan seguros estamos de que tenemos que ser kilómetro cero, verdes, 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 fantásticamente verdes, ecológicos, ¿por qué no primar las producciones kilómetro cero y poner aranceles a lo que viene del otro extremo del planeta? Hay que ser coherentes con los discursos. Y no vale para los coches sí, y para los bancos y para las eléctricas sí, que inunden el planeta, pero después que la moneda de cambio sea que todos los productos de ese sector primario de cualquier sitio del mundo inunden la Unión Europea sin las mismas reglas de juego que tenemos los europeos. Efectivamente, sí. Hay una doble moral, Exacto. moral. Y por lo que vemos en la conformación del gobierno europeo, Ursula von der Leyen no está apostando por ese cambio que había acogido, sino quizás por algo más continuista, algo más medioambientalista, que al final, como bien decías, Ángela, pone cortapisas al campo, ¿no? Exactamente. También es verdad que nosotros en España hemos sufrido la doble vuelta de tuerca, ¿no? Porque si Europa decía en el año 27, aquí el gobierno español se empeñó en que fuera 2 años antes. O sea, han recortado incluso los plazos que Europa se puso, en España se han recortado. Hablemos del cuaderno de campo digital, hablemos de muchas cosas que aquí se ha pretendido pues, hacer la tarea mucho más rápido que lo que Europa ha marcado, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una cordura en todo esto, tiene que haber una defensa del sector primario europeo, que vuelvo a repetir, parece que hay sintonía para poner esas ayudas en su sitio, que son las que nos permiten competir con lo de fuera. Hay quien lo ve como ayudas y como limosnas, pero si no tenemos esas ayudas, pues estamos perdidos. Ángela, yo siempre digo una cosa, las ayudas no es que nos las estén regalando. Al final, los aranceles que se ponen a las importaciones generan el dinero más que suficiente y casi es el triple de lo que al final se destina al sector primario europeo. Y de esos aranceles que se ponen para la entrada de esos productos que vienen de fuera, pues también conviven otros sectores que nada tienen que ver con el sector primario. Efectivamente, no olvidemos que en Europa se ha destruido toda la industria. Obviamente. Ha ido desapareciendo. Empezamos con la industria del carbón. Todas. Astilleros, todo se ha ido destruyendo. Tenemos que estar comprando energía afuera de Europa porque no la mantenemos. Y en pro de otras industrias que están en el Oriente Próximo, que están en China, en India. Eso es lo que estamos promoviendo, que los puestos de trabajo se generen allá, no se generen aquí. ¿Cuánto pedimos para, me decías que un 45% se había perdido para la nueva ficha financiera? Ese aumento que se pretende, rozando los 360 millones de euros, que sería la ficha POSEI, pues digamos que eso actualizaría realmente el coste que está teniendo la agricultura en Canarias y nos pondría en rentabilidad frente a terceros países, frente a esas producciones que compiten deslealmente con nosotros, no solamente por los precios, sino por la forma de producir, llenas de veneno, sin ningún control, sin utilizar las mismas calibrajes ni la misma norma de calidad. Ángela, ya por último, para dejar un poco este tema, a veces en La Palma se habla de, bueno, pues sí, hemos perdido tantas fanegas bajo el volcán y ahora se han puesto a sembrarlas rápidamente en otro lado. Y cuando nosotros vayamos a sembrar, ¿qué hacemos? Ya se superó la tasa.
Eso es lo que se plantean muchos agricultores. Yo, desde luego, como agricultores y agricultoras, veo que el que ha tenido una finca y la ha perdido quiera restituirla. Eso lo entiendo perfectamente. Este decreto también contempla que durante 8 años se pueda variar de cultivo, pues por las malas condiciones que tiene ahora comerciales el plátano, se pueda destinar a cualquier otro producto y se guarde ese histórico a ese producto, a esa parcela. O sea, todo eso se contempla en ese nuevo decreto. Yo entiendo que queramos restituir el suelo agrario porque hemos vivido toda la vida del campo y queremos seguir viviendo dignamente del campo. La decisión de plantar plátanos o no tiene que tomarla cada uno, efectivamente, ¿no? Pero yo, si fuera a plantar ahora, hacer esa inversión, pues me lo pensaría mucho para plátano. Con el consumo de agua, no olvidemos que todas las islas poco a poco se están declarando las emergencias hídricas, que no estamos preparados para prescindir de las épocas de lluvia, para prescindir de esa humedad que dan los alisios, que por lo visto se está modificando. Entonces, ahora mismo yo creo que va a ser un problema el agua, no solamente en las medianías, sino que en zonas puntuales de las costas y en determinadas islas seguirá siendo un problema, con lo cual yo recomendar a un productor que haga esa finca, incluso invernada, para producir plátanos cuando hemos tenido los precios que hemos tenido, pues sinceramente creo que hay que darle un segundo y un tercer pensamiento. Pero no podemos ir contra la libertad que tiene cada productor de decidir lo que quiere plantar. Hay muchos productores que son mayores y que se lo están replanteando porque no se van a meter a seguir debiendo dinero con 60, 70 años, 80 años, porque bueno, pues, su vida laboral ya están jubilados y no se quieren meter en ese follón. Un poco para terminar también este tema, Ángela, queremos que nuestros telespectadores conozcan de primera mano por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido con los precios y el tema de la pica. Es decir, porque a veces están cuestionados, pero es que en todos los subsectores se utiliza, porque si no, no podemos mantener los precios ni la comercialización. Efectivamente, aquí siempre hay mensajes intencionados, mensajes dirigidos a hacer daño a un sector, que en este caso es el plátano. Hay mensajes dirigidos a hacer daño precisamente y se utiliza pues, en los momentos de pica. Todos los subsectores, no en Canarias, sino en España y en Europa y en el resto del mundo, hay retiradas de mercado, que se denominan así. ¿Por qué hay retiradas del mercado y por qué se justifican, si cabe, más en Canarias que en el territorio nacional? Porque nosotros tenemos que enviar nuestro producto a la península. 2.000 kilómetros. Exacto, esos envíos tienen un coste. Si cuando lleguen a península no se venden, esos costes los tienen que pagar los agricultores. Yo parece que es que no tenemos esa memoria histórica que algunos hablan tanto. Mi padre fue productor de pimientos. Mi cooperativa llegó a enviar 1 millón de kilos de pimientos a Reino Unido y cuando habían bajos precios, los precios eran negativos para los agricultores. Se hacían los envíos y si después no se vendía o se vendía por debajo del precio del transporte, las liquidaciones eran negativas. ¿De qué tiempo estamos hablando, Ángela? Pues estamos hablando a lo mejor hace 40, 45 años. Ahí está. Donde se enviaba, volvemos a ver. Y con el tomate lo mismo. Y con el tomate lo mismo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos enviarlo todo y que las liquidaciones sean negativas? Por eso hay una regulación de mercado. Regulación de mercado que Europa tiene perfectamente establecida y limitada. No es ilimitada, sino que hay un porcentaje, creo que roza el 5%, que se puede retirar del mercado con ayuda. Fuera de ahí, si tú decides retirar porque ves que lo que vas a recibir es menor que lo que te cuestan los envíos, pues eso ya es un criterio de las OPP, es un criterio de los agricultores, ¿no? Pero no demonicemos la pica, no demonicemos las retiradas de mercado porque surten su efecto, pero es verdad que a lo que tenemos que llegar es a poder planificar esa temporalidad que a veces el tiempo no te permite hacerlo, ¿no?
No olvidemos que veníamos de una época en que la zona sur producían en el invierno porque las zonas norte se iban directamente al verano porque era su pauta natural. Se ha solapado mucho, ¿no? Pero ahora, como tenemos una ayuda igual en verano, en enero, febrero, marzo, abril, en cualquier mes del año, pues todos le vamos dando para adelante a la platanera, todos le vamos dando, porque como tenemos una ayuda garantizada, eso está muy bien cuando no nos pasamos de los 420 millones de kilos, pero cuando ese efecto de hacer cada uno lo que quiere y unido al efecto climático que hemos tenido en los últimos años, que se han adelantado las producciones, el estilo a las zonas tropicales. Casi 2 meses. ¿No? Exacto. Entonces, como nos parecemos a las zonas tropicales y ecuatoriales, pues resulta que hay más cantidad de plátanos en menos tiempo. Entonces, esto se hace incontrolable y si no, pues esas mentes prodigiosas que están hablando contra la pica y que están hablando que esto no puede seguir, pues que propongan una alternativa, porque aquí para tirar piedras estamos todos preparados, pero para reparar el cristal Ángela, no veo a nadie preparado. Ángela, yo me gustaría que cuando se habla de una alternativa, como por ejemplo la clásica, pues vendan en el exterior. ¿No? Pues búsqueme usted un mercado que sea competente, que me deje dinero y que al final los costes pues supongan que no tenga yo que perder dinero. Es decir, a veces es fácil proponer mercados exteriores, pero lo difícil es encontrar el mercado exterior y la demanda que tienes que mantener para mantener ese mercado durante todo el año, ¿no? Efectivamente, quien dice que busque mercados exteriores para la pica, se ve claramente que no han comercializado nunca un kilo de nada. Porque realmente tú puedes pedirle a un cliente tuyo que haga un esfuerzo y te compre un poco más cuando tú ese cliente lo tienes y lo mantienes durante todo el año. Pero cuando ese cliente no existe, ese cliente no va a esperar por ti para cuando tú tengas un apuro. Entonces, es verdad que yo creo que hay que hacer cosas diferentes. Si queremos resultados diferentes, tendremos que hacer cosas diferentes. ¿Qué cosas diferentes se le ocurre a Ángela Delgado como presidenta de la Cooperativa San Miguel? Una persona que no solo que conozca este subsector del que estamos hablando del plátano, sino otros subsectores, como por ejemplo la papa. Bueno, yo creo que hay que hacer una labor de buscar nuevos mercados, efectivamente, pero yo le pondría un presupuesto a esas ventas fuera y lo haría pues en la misma línea que se hace la publicidad o que se hace cualquier otra cosa. ¿Por qué no generar un madurador o una planta maduradora en esos países? Porque sabemos que madurar bananas y madurar plátanos no es lo mismo. Efectivamente. Entonces, ¿por qué no generar un pequeño madurador que empiece a vender plátano de Canarias? Pues a darle plátano de Canarias a todos esos turistas que nos visitan. No olvidemos que tenemos un potencial de 17, 18 millones de turistas que nos visitan al año, que podrían ser potenciales compradores de plátano de Canarias allá en sus destinos. Pero ni se hace nada aquí, ni se hace nada allá. Yo estoy cansada de decir que deberíamos, todos esos cortavientos que tenemos, todas esas paredes de platanera de la Isla Baja, de todas las zonas de La Palma que colindan con carreteras que son muy fuertemente transitadas, deberían tener todos publicidad de los plátanos de Canarias. Estimado visitante, no te vayas sin probar plátano de Canarias. Querido turista, cuando vuelvas a tu tierra pide plátano de Canarias. Llévate tus vacaciones a tu lugar de origen, come plátano de Canarias para recordar el sabor de tus vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La publicidad también ha cambiado. Los nichos de publicidad también han cambiado. Y ahora mismo la publicidad va más por un sentimiento, por una sensación, que por una realidad. Somos el plátano kilómetro cero europeo. Somos kilómetro cero y economía circular, y somos Europa, y somos una serie de cosas que no estamos explotando más allá del territorio peninsular. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo y hay que buscar, vuelvo a repetir, para obtener
resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados.